Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Yo quiero por favor que mantengan sus Biblias en este pasaje muy interesante de Lucas 17 que se relaciona con, por ejemplo, Mateo 18, donde Jesús mismo habla del perdón. Yo quisiera introducirme de la siguiente manera. En nuestras relaciones de cualquier tipo, nos vamos a topar con personas que en algún momento nos van a dañar. O sea, somos seres humanos caídos, somos seres humanos falibles, que en algún momento podemos defraudar. Yo pienso que debemos de vislumbrar más acerca de esto. Déjenme ponerles un ejemplo bíblico de esto y espero que podamos reaccionar como el Señor Jesús en medio de la prueba que Él está viviendo. La última noche que el Señor Jesucristo estuvo con sus amigos, con los discípulos de manera física, de repente dice la Biblia que Él se empezó a angustiar. Y le dice a sus discípulos, acompáñenme a orar. Pero de los 12, que en ese momento eran 11, le dijo a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, por favor, acompáñenme a orar una hora. Y ellos dijeron, sí te acompañamos. Ahora, vean lo tremendo de esto. Ellos amaban a Jesús. Ellos apreciaban a Jesús. Ellos no se imaginaban la magnitud de la prueba que iba a enfrentar Jesús. Y le dijeron, sí, vamos contigo. Entonces, dice la Biblia que se fueron a un lugar aparte y Él se retiró un poco más para orar. Y sabemos por lo que dicen los evangelios, que Él oraba diciéndole al Señor, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa amarga, esta copa de tu juicio, ¿no? Y dice la Biblia que mientras Él oraba esa hora, sus discípulos estaban dormidos. Ahora, ¿estaban dormidos porque no lo amaban? No. Estaban dormidos porque eran débiles. Estaban dormidos porque eran frágiles. Estaban dormidos porque como seres humanos fallaban. Lo que se nos hace increíble es que Él regresa y los ve dormidos, los despierta y le dicen, por favor, acompáñenme a orar. Y se vuelve a ir. Y el Señor ora otra vez una hora y cuando regresa los encuentra de nuevo dormidos. Los despierta y le dice, por favor, acompáñenme una hora a orar. Se vuelve a ir, y eran pues de los principales, Pedro, Juan, Santiago. Ya después de que Jesús termina de orar, Él dice, ya se pueden levantar. Estaban bien dormidos. Pero en lugar de reclamarles y de decirles qué malos amigos son, qué malos compañeros son, que ni en esto me pueden apoyar, Jesús dice una verdad bien profunda. Y Él dice, oren y velen porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y aquí tú y yo debemos de pensar eso. Hay gente que nos defrauda, hay gente que nos falla, hay gente que nos daña, porque la carne es débil, porque se dejan llevar por la carne.
¿Por qué nos defraudan? Dice, aunque el espíritu pueda estar dispuesto o pueda querer hacer lo correcto. Pablo lo dijo en Romanos 7, porque en mí está el querer, pero el bien que yo quiero no lo puedo hacer. Entonces, ya vislumbrando, como hace rato veíamos, que al perdonar debemos de ver a la persona y separar su pecado, su mala acción del valor que él tiene como persona o que ella tiene como persona. Debemos de trabajar en nuestra generosidad para perdonar. Yo pongo aquí lo siguiente: a veces el daño será severo. Va a haber gente que nos dañe, pero no un daño fácil, sino un daño severo, que tendremos deseos de venganza. ¿A quién no le ha dado ganas de vengarse de alguien que te hizo un mal? O de decir que le vaya mal o que le vaya peor que a mí. O que le sucedan el triple de lo que me ocasionó. Aquí lo que el Señor nos enseña es que la práctica del perdón, fíjense bien algo interesante, puede traer salvación a la familia y restauración a los demás. Muchas veces con los que más nos distanciamos y nos llenamos de resentimientos y de ira es con los familiares, es con la gente más cercana a nosotros. Y es triste ver que pueden pasar los años y no estar restaurada una relación familiar. Por eso yo a este mensaje le titulé Generosidad para perdonar a otros. Jesucristo nos manda a que seamos generosos. Cuando decimos generosos es que des más allá de lo que puedes dar. Que demos más allá de lo que podemos dar. Y es ahí donde necesitamos de la gracia del Señor. Como siempre, a este mensaje y con la ayuda de mi mentor Tim Keller, que Dios lo llamó a su presencia en estos días, yo le agradezco al Señor que puedo tener muchos apuntes de Él, muchos libros de Él, mucha información que Él escribió, que Él investigó, que Él predicó, que Él compartió, porque ha enriquecido en lo personal mi vida para crecimiento y también para compartir su palabra. Dándole crédito a Él y orando por su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus 7 nietos, su iglesia, pues que el Señor se manifieste y gracias a Dios por el legado que Él nos dejó. El primer pensamiento que yo pongo en cuanto a esta generosidad para perdonar es que es una tarea enorme para llevar a cabo. No es fácil. Tú tal vez estés pensando, este mensaje no es para mí porque yo no lo voy a practicar. Déjame decirte que es difícil para todos. Si alguien te ha dañado y todavía cargas con ese dolor, no es fácil. No es fácil. Estaba yo leyendo que también fisiológicamente o anatómicamente muchas veces las actitudes pueden dañar el funcionamiento de nuestro cerebro. Que pueden pasar los años de enojo, de resentimiento, de no confiar, de no entregarnos, que nuestro cerebro queda como marcado para que en las siguientes oportunidades que Dios nos da de amar, de perdonar y de confiar, no lo hacemos. Por más de que las otras personas nos demuestren que nos aman, que se preocupan por nosotros y que les interesamos, decimos no.
yo no vuelvo a caer, yo no vuelvo a confiar, yo no vuelvo a darme para que al rato me defraude. Entonces, es una tarea enorme para llevar a cabo. Vean lo que dice los versículos del 3 al 5 de Lucas 17. Dice así: así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Vean, son los apóstoles lo que le está diciendo: Señor, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Que si 7 veces al día una persona me defrauda, me daña, pero 7 veces me viene arrepentido y me pide perdón, dice, debes de perdonar. Y tal vez tú digas, eso no puede ser posible. 7 veces al día, no, tal vez una, sí, 2, 3 ya es como un poco de necedad. 6 lo estaría dudando, o sea, ¿cómo es posible que esté falle y yo perdone? Voy a comentar algunas cosas interesantes que vamos a tratar de aplicar o de aprender para nuestras vidas. En primer lugar, dentro de este primer punto, dentro de este primer pensamiento, vean la palabra que usa el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 3, cuídense. Estaba viendo una Biblia en inglés y dice, watch out yourself. Y watch out es como cuidado, pero viene del verbo watch, de observar, mirar. Pero es lo interesante del inglés, a mí se me hace muy interesante que a veces palabras compuestas, verbos, de repente no significan exactamente lo literal, sino en este caso dice, cuídense, watch out, cuidado, cuídate. Pero es como, mira, te puedes tropezar, mira, te puedes caer. ¿Y por qué dice Jesús eso? Porque normalmente, cuando alguien nos ofende, cuando una persona nos daña, nos enfocamos en la persona. Dices, ay, ahí viene. Ya se fue. ¿Dónde se sentó? Me lo voy a cruzar. Entonces nada más estamos, como dicen por acá, guachando, ¿no? Estamos checando, estamos observando. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? En lugar de estar viendo hacia los otros, dice, mírate tú. Y me gustó una historia que leí de el famoso escritor ruso, novelista y escritor León Tolstoy. Y este hombre se enamoró de su esposa, se enamoró primero su compañera, su prometida y después su esposa, Sonia. Esta Sonia, León Tolstoy le dio oportunidad de leer sus libros, leer sus diarios, sus escritos que tenía por allí. Y algo peligroso de los diarios es que uno lee pues muchas cosas cotidianas, pero otras cosas más fuertes o más profundas. Bueno, ella alcanzó a leer de algunos amores que tuvo León Tolstoy y de cómo amó a esas personas. Y empezó, y 1, 2, 3, pero
Lo que ella no relacionó es que habían sido relaciones pasadas, o sea, cosas que pasaron. Él le demostró su amor a Sonia y se casaron. Pero vean, Sonia se enfocó más en él que en ella. ¿Por qué? Porque pasaron los años. Pasaron los años y los años y los años. Y cuando ella tenía 80 años, ella escribía en su propio diario, ella escribía, y él amaba más a las otras que a mí. Él estuvo casado nada más con ella y murió. Pero ella no se fijó, no se examinó lo que el enojo, lo que la molestia le producía a ella misma. Ella estaba llena de amargura y todavía 50 años después seguía obsesionada con los amores pasados de León Tolstói. Qué triste, pero muchas veces así pasa. Uno deja de ver a la persona que, y en este caso, yo creo que tal vez lo prudente hubiera sido que León hubiera dicho, esto no lo leas, pero hubiera sido a lo mejor peor, ¿no? No, pues ahora lo leo. Pero él tuvo la confianza de decir, mira, esta es mi vida, esto es lo que yo he vivido, y ahora te amo a ti y tú estás conmigo y no tengo ningún problema en que leas todo, ¿no? Sin embargo, ella no cuidó su vida. Y eso es lo que pasa cuando nos llenamos de resentimiento. Nos enfocamos en los que nos dañaron, pero no nos damos cuenta en lo que el resentimiento, el enojo hace en nosotros. Por eso necesitamos, como los apóstoles, decirle al Señor, Señor, gran tarea nos pones, gran paquete nos pones, gran cosa nos pides. Esto, Señor, va más allá de mis fuerzas, esto va más allá de mi naturaleza. Esto requiere poder sobrenatural del Señor. Perdonar y soltar a alguien que te dañó requiere de fe. Por eso los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. No podemos, Señor. No, hay personas que no puedo por mí mismo perdonar. Me han dañado. Y es triste, ¿no? Es triste porque ayer veíamos una película que se llama The Son, El Hijo, y es la historia de un joven adolescente de 17 años que sus papás se divorciaron. Y él estaba enojado porque sus papás ya no estaban juntos. Y él echaba la culpa a su papá porque su papá se había vuelto a casar. Entonces él no se cuidó a sí mismo y cayó en una profunda depresión. No observó lo que le estaba produciendo eso a su vida. No trabajó en su resentimiento y se hundió. Y afectó a su mamá. Su mamá le habló a Alex y le dijo, ¿sabes qué? No sé qué hacer con él, no sé cómo ayudarlo. Se fue a vivir a la casa de su papá y él seguía enojado diciendo, ¿cómo es que te llevas ahora mejor con esta otra persona? Además tienes un nuevo bebé. Y él le decía, pero es tu hermano, ámalo, quiérelo, cuídalo. Y él decía, pero ¿por qué tengo que compartir con este bebé lo que a mí me pertenece, lo que es mío? Cayó en depresión, fue al hospital, no les voy a contar todo porque lo pueden ver después, pero él después tomó una decisión equivocada, porque no se fijó en su vida y
él fue el más dañado. Obviamente con sus decisiones dañó a otros. Pero vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde las personas, inclusive las que amamos, nos van a fallar. Y tú y yo debemos de decidir: Señor, aumentanos la fe. Señor, quiero cuidar de mi vida. Señor, no quiero que nada detenga mi crecimiento ni mi relación contigo. Ayúdame, Dios. Ayúdame porque yo no puedo. Ayúdame porque me cuesta trabajo volver a confiar en la gente. Ayúdame porque aun cuando escucho al pastor que dice lo que dice, yo digo, ¿será cierto? ¿Le haré caso? ¿Será verdad su palabra? Bueno, es el riesgo que tú y yo tenemos que tomar. El riesgo de yo seguir compartiendo y el riesgo de tú seguir escuchando y decirle al Señor: auméntame la fe porque yo no puedo. Auméntame la fe porque lo que estoy leyendo o escuchando no aplica para mí o no va a funcionar para mí. Yo no puedo perdonar. Y vemos esto en este aspecto, ¿no? Vamos a pasar al segundo pensamiento. Repito, es un gran reto. Tú solo no vas a poder. Necesitamos de la gracia de Dios. En segundo lugar, es una práctica continua para llevar a cabo. Es una práctica continua para llevar a cabo. Igual, versículos 4 al 6. Dice: aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Ahora, cuando hablo de una práctica continua, debemos de checar en el entendimiento de la Biblia una clave. Los judíos tenían números especiales. Para los judíos el número 1 habla de perfección, tenemos un solo Dios. Habla de grandeza, habla de soberanía. El número 3 es un número también perfecto. Es un número que habla de perfección. Tenemos un Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los judíos habían dicho, bueno, la manera de perdonar a una persona son 3 veces. Pero Jesús fue más allá, ¿no? No sé si de ahí surja el que uno diga: sigue fastidiando y me vas a enojar. Ya llevas una. Y como que dice, a la tercera, es como el límite de aguante. Y los judíos decían: aguanta 3. A la tercera, descarga tu enojo contra la persona que te está dañando en ese aspecto, ¿no? Pero Jesús habla de 7. Ahora, repito, no es 7 literal. No es estarle contando como cuando yo era niñito, yo llevaba un cuaderno, llevaba los nombres de todos mis hermanos, y somos bastantes. Decía: este día me hizo esto, este día. Y yo tenía mi cuadernito lleno. Y cuando quería deleitarme en mi enojo, yo abría el cuadernito. Me debe 7. Voy a ver cómo le hago, ¿no? Ella me debe 5. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Gracias a Dios se me perdió ese cuadernito. No sé si me lo robaron de mala onda mis hermanos, pero yo tenía mi coraje allí. Y me deleitaba viendo el cuadernito. Ya lleva 10. Ya lleva 15. O sea, qué tontería. Y una edad tan corta.
llevar eso. Cuando Jesús dice 7, habla de número completo. En otras palabras, aunque una persona te colme, aunque una persona rebase tu límite de aguante, si reconoce que te ofendió y viene y te pide perdón, perdónalo. Perdónalo. No significa que va a haber gente malosa que 7 veces te va a estar fastidiando cada día, porque el Señor dice, cada día. No es eso. Lo que Jesús está diciendo, hey, te puede colmar con su daño, te puede hastiar, te puede llenar de su enojo, pero ¿sabes qué? Si esa persona reconoce, se arrepiente y te pida perdón, perdónala. Aunque te haya colmado, perdónala. La semana pasada estábamos viendo este tema, ¿verdad? Y hablábamos de esta mujer holandesa, o como ahora le llaman, de los Países Bajos, Corrie ten Boom. No sé si lo pronuncio bien, pero Corrie, ella fue una mujer que, aunque no era judía, al ver cómo esa corriente filosófica nazi empezó a atender a gente, no nada más judía, que la consideraba una raza maldita, sino a las personas afectadas mentalmente. A las personas afectadas mentalmente las mandaban a matar, a las personas deformadas las mandaban a matar, a personas que estaban dañadas físicamente las mandaban a matar. Ellos promovieron mucho lo que le llaman ahora la eutanasia, que es la muerte buena. Pero ¿cuál muerte buena? Es eso. Entonces ella y su familia veíamos que abrieron un hueco en la pared y empezaron a esconder poco a poco a judíos. Había judíos que los escondían por 3 o 4 días y había otros que los escondieron por meses. Descubrieron eso, tarde o temprano descubrieron eso, y los nazis, los alemanes, apresaron a Corrie ten Boom, a su hermana Betsy y a su familia entera. El papá, y hay hasta una película que se llama El lugar secreto, The Hiding Place, que dice que a los 10 días de que apresaron a su papá, el papá murió. Fue algo duro, fue algo tremendo. Corrie ten Boom nada más estuvo 11 meses en el campo de concentración, presa, junto con su hermana y muchas otras personas. Fueron presas en febrero de 1944 y liberadas cuando Alemania, llegaron los aliados y Alemania se rindió, salieron huyendo y fueron liberados a finales de 1944. Tristemente, 12 días antes de que fuera liberada, su hermana Betsy muere en el campo de concentración. Ella es liberada, regresa a su casa, sigue atendiendo a personas con problemas mentales y todo ello. Y al parecer, poco tiempo después, 2 años después, en 1946, ella va a Alemania, da una conferencia, habla de lo que ella hacía y de cómo el nazismo afectó a la humanidad. Y dicen que entre la gente vio a 2 nazis, a 2 alemanes, que los reconoció, pero uno de ellos se le acerca y le dice: estoy arrepentido. Yo conocí a su hermana. Estoy arrepentido, perdóneme por el daño que hice. Al parecer, él había conocido a Cristo también. Y ella acababa de dar una conferencia.
Y cuando este hombre la agarra, ella quiere alejarse de él y le costó trabajo. Y dentro de su oración y de su lucha, ella llegó a decir: Señor Jesucristo, necesito de tu gracia para poder perdonar a este hombre que en especial fue cruel. Fue cruel con mi hermana y con muchas otras personas. Y lo tremendo es de que ella perdonó. ¡Qué tremendo! Si ella perdonó, ella recordaba lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida. No dejemos que el resentimiento nos dañe. Dice Hebreos 12:25, no cuídense y no dejen que ninguna raíz de amargura, dice, los envenene, los dañe, y que esa misma amargura contamine a otros. Contamine a otros. Estaba yo leyendo y me llamó mucho la atención, y tal vez les va a llamar la atención a ustedes esta situación. Hay una artista que ahorita ya anda en los 80 y tantos años, en su momento de fama, esta actriz llamada Tippi Hedren. Ella salió en una película de Alfred Hitchcock que se llamaba The Birds, Los Pájaros. Y ella escribió un libro sobre sus memorias. Y en ese libro ella escribe cómo Alfred Hitchcock la acosaba sexualmente. Este hombre, director de cine muy famoso por sus películas Psicosis, Los Pájaros y otras más que hizo, hasta tenía un programa de televisión de suspenso. Estaba obsesionado con las rubias y en especial con ella. Y durante la película Los Pájaros, él se le acercaba y le decía: tienes que dormir conmigo, tienes que dormir conmigo. Hasta hubo una película moderna donde sale esa cuestión basado en las memorias de esta actriz. Y ella siempre le dijo: no es correcto. Ella es la mamá de Melanie Griffith, otra artista. Y él le dijo: si no duermes conmigo, te voy a arruinar la vida. Voy a arruinar tu carrera. Y ella estaba bajo un contrato con esta cadena, con esta gran casa cinematográfica. Así que dijo: cualquiera que te quiera contratar, yo voy a hablar muy mal de ti y no vas a hacer nada. Y dice ella en sus memorias: él arruinó mi carrera, porque después de Los Pájaros sí hizo algunas películas, pero ya, de hecho, ella fue merecedora al Globo de Oro en aquel tiempo. Pero dice que era tanto el coraje que luego él le hacía repetir las escenas y metía pájaros y la encerraba en un lugar y les metía pájaros de verdad y luego le tiraba pájaros de madera, de tal manera que uno de esos pájaros le dañó un ojo y casi pierde su retina fue dañada. Pero la sangre que se ve en la película era sangre real de ella. Dice que ella acabó en el hospital de la tortura que significó filmar esa película. Y vez tras vez la misma escena, la misma escena, la misma escena, la misma escena. Y hay mucho simbolismo en esa película. Pero ella escribe en sus memorias: él arruinó mi carrera, pero no arruinó mi vida.
no arruinó mi vida. Vean lo tremendo de esto. Arruinó mi carrera. Y tal vez alguien de Hollywood podría decir, oye, si te arruina la carrera, te arruina la vida. Porque para muchos artistas su carrera es su vida. Es su vida. Es como si alguien daña tu trabajo. Muchas veces estás tan encariñado a tu trabajo que dices, me dañó a mí. Me dañó a mí. Cuando Alfred murió en 1980, la estaban entrevistando a ella y dice, oye, ¿y fue al funeral? Seguramente no, porque lo odiaba. Dice, no, sí fui al funeral, porque él era un gran director y yo lo admiraba como un gran director. Le dice el reportero, pero ha de haber llegado a escupirle la tumba. Dice, usted no entiende, yo apreciaba a este señor aunque arruinó mi vida, arruinó mi carrera, pero no dejé que arruinara mi vida. Ahora, ella en ningún momento dice gracias a Jesús, o gracias a Dios, o gracias al Señor, pero ella aplicó un principio cristiano. Podrás dañarme, podrás afectarme, podrás robarme mi reputación, podrás calumniarme, podrás ponerme como mentiroso, como lo que sea, pero no vas a arruinar mi vida. No voy a dejar que arruines mi vida. Estos dos ejemplos nos pueden ayudar y darnos una idea de la práctica del perdón. Si el Señor dice 7 veces, es que de manera continua debemos de estar dispuestos a perdonar. Y necesitamos de su gracia nuevamente. No quiero decir con esto que nos traguemos todo lo que pasó. Porque el Señor dice en este pasaje, vean, versículo 3, si un creyente peca, repréndelo. No dice quédate callado. No dice pásasela. No dice olvídalo. Dice repréndelo. Mateo 18 lo enriquece diciendo, si se arrepiente, has ganado. Has ganado a tu hermano. Y esto nos lleva a lo siguiente. Bueno, esto habla de los cristianos, pero ¿qué de los no cristianos? Va a haber personas que te dañe. Y por ejemplo, Marcos, me parece que es Marcos 11, nos habla de que si al estar orando, Marcos 11:25, dice, si al estar orando recuerdas que tienes rencor contra alguien, dice, perdona, para que puedas ser perdonado. Esto está en Marcos 11:25. Recuerda, perdona, para que puedas ser perdonado. Repito, esto no es natural, esto es sobrenatural. Entonces, practiquemos. Y ¿sabes qué? Algo interesante que yo aprendí en esta semana, o más bien que yo reafirmé, es que el perdón no se da hasta sentirlo. El perdón se da. A lo mejor ya después tú te sientes mejor. Pero el perdón se tiene que entregar. Tú tienes que soltar. Tú tienes que entregar. Tú tienes que liberarte de eso. Tal vez después te sientas mejor. Tal vez después empieces a experimentar sanidad. Pero lo maravilloso que nos dice la Biblia es, tú suelta. Y esta práctica la tuvo el Señor Jesucristo. En la cruz, estando en la cruz, Él dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. O como Esteban, tal vez tú digas, bueno, es que era el Señor. Bueno, más adelantito Esteban. Y eso seguramente lo oyó Pablo.
Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdonar, practicar. ¿Y saben qué? Mientras más practiquemos, más fácil va a ir saliendo esta práctica del perdón. Más fácil se va a ir dando. Repito, es una gran tarea. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Pero con la gracia del Señor podemos. Y en último lugar, la generosidad para perdonar a otros. Una clave sobrenatural para llevar a cabo es la que Jesús nos da en los versículos del 7 al 10. En Lucas 17, del 7 al 10, vean lo que dice este pasaje. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Ahora, déjenme decirles algo interesante que yo también descubrí en estos días. La esclavitud o la servidumbre a la que Jesús se está refiriendo es muy diferente, por ejemplo, al concepto de esclavitud que hemos oído o que sabemos, por ejemplo, que practicaron aquí los colonizadores con los esclavos que traían de África o de otras partes. Muchas veces esos esclavos eran de por vida. Sus esposas, sus hijos, todos eran de por vida. Pasaban generaciones y seguían siendo esclavos. En la Biblia, en el pueblo de Israel, había. La Biblia nos dice que la palabra de Dios de alguna manera aceptó la cultura de la esclavitud, pero la cambió. Porque la palabra de Dios le dice a los israelitas, tú no vas a esclavizar a tu hermano. Dice, pero si tu hermano se endeuda contigo y no te puede pagar, tienes dos opciones. O lo mandas a la cárcel o que te sirva. Y de acuerdo a su deuda, que te sirva 1 año, 2 años, dice, no más de 6 años. Al 7º año, que salga. Ahora, algo tremendo que pasaba era lo siguiente. Si en esos años el que tenía la deuda conocía a alguien y se enamoraban y se casaban, la familia formaba parte de la deuda. Cuando se cumplía el plazo de pagar la deuda, el deudor salía, pero la familia se quedaba. Entonces uno dice, caray, qué mala onda, ¿cómo está eso? Pero lo interesante de esto es que el que salía libre podía decidir quedarse y formar parte de la familia del señor de la casa. Así que ya no era esclavo, pero ya era parte de la familia. Y vivían y trabajaban y hacían cosas, pero ya no era tratado como esclavo o como sirviente. Ahora, déjenme decirles algo. Aquí el Señor Jesús está pensando en esa práctica. Alguien que se endeudó con alguien y alguien que para poder pagar le tuvo que trabajar a esta persona. Así que ahí se comprende entonces lo siguiente. Cuando una persona trabajaba duro durante el día,
era para pagar la deuda. Así que el amo lo veía llegar, está pagando la deuda. No tengo por qué darle las gracias. A ver si podemos captar eso. Yo sé que uno va a un restaurante y la persona, aunque no nos debe nada, es diferente. Un mesero, una persona no nos debe nada, nos debe un servicio. Por eso le decimos gracias y hasta le damos una propina, ¿no? En ese aspecto. Pero esa persona no nos debe nada, nos está dando su servicio y nosotros le agradecemos por su servicio. Pero en este caso, estas personas no le debían al dueño. Así que cuando terminaban el trabajo, el dueño decía, ¿sabes qué? Sírveme de cenar. Estaba dentro de la deuda. Dice, ¿y le va a agradecer porque le sirvió? Está dentro de la deuda. No le va a decir, siéntate a comer conmigo. Suena fuerte, pero quiero que nos imaginemos esta situación. Dice, así también ustedes. Dice, wow, Señor, ¿por dónde vas? Yo me di por ustedes. Yo pagué mi vida por ustedes. En otras palabras, ustedes se me deben. ¿Te das cuenta de eso? Ustedes se me deben. Son mis sirvientes. No esperes que yo te diga, wow, qué bien me sirves, qué bien me trabajas. Simplemente di, Señor, somos indignos porque hicimos los que teníamos que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y vean esto, cómo el Señor Jesucristo agarra una práctica cultural de aquel tiempo para sacar una aplicación espiritual. Cuando alguien te ofende, esa persona es tan siervo como tú. Es decir, tú no eres Dios, tú no eres Señor. Esa persona, cristiano o no cristiano, es como tú, están hechos a mi imagen. Si tú no perdonas, te estás poniendo en un lugar más alto. Como diciendo, él no tiene derecho. Te sientas en el banquillo de juicio y dices, estás condenado, porque me ofendiste. Tenemos que bajarnos de ese trono, bajarnos y decir, yo también fallo, yo también he pecado, yo también he dañado, yo he dañado a Dios, yo he ofendido a Dios. Sin embargo, Dios, el único perfecto, aquel que me podía juzgar y condenar, Él se bajó del trono a mi condición. Y no solamente eso, sin que yo le debiera nada, Él pagó lo que yo debía. Y ahora yo le debo a Él. Por lo tanto, si Él se bajó del trono para darse por mí, Él no me debe nada. Yo le debo a Él. Así que las cosas que yo haga para Dios, aunque no reciba gracias de nadie, debo de decir, Señor, soy un siervo indigno, porque hice lo que tenía que hacer. Así que ponte a pensar en cómo es nuestra actitud. Y la reflexión a la que te quiero llevar es la siguiente. Si no estás perdonando a quienes te han dañado, te estás poniendo en el lugar de Dios.
Tú estás en el trono y no te estás bajando. Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Dios. Y a veces yo me he preguntado lo siguiente: Señor, ¿por qué no me doy? O la gente, ¿por qué no se entrega como yo quisiera que se entregara? Y una respuesta posible que yo tengo es porque tal vez hay daño en las vidas. Y las personas dicen: yo no vuelvo a confiar, yo no vuelvo a entregarme, yo no vuelvo a servir, yo no vuelvo a hacer para que no me la vuelvan a hacer. Y posiblemente sea necesario soltar, liberar, perdonar, para recuperar el primer amor que yo tuve en mi vida. Pensemos en eso. Y cuando pensemos en la persona que nos dañó, pensemos en que Jesús se convirtió en mi autoestima. Jesús se convirtió Él tomó mi lugar. Él recibió el castigo, Él recibió el daño. Y si yo me le debo a Jesús, Dios no me debe nada. Y si Dios no me debe nada, debo de hacer cualquier cosa para Él sin pedir, sin recibir gracias. Lo maravilloso de Dios es que Dios es tan generoso que cuando entremos a su presencia, Él nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Y luego va a decir algo que duele mucho: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira, tú viviste con poco abajo. Tú viviste muchas veces de manera miserable abajo, porque no te mediste. Me diste completamente. Pero no importa, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero concluir con lo siguiente. Necesitamos de la gracia del Señor y de fe en su obra en la cruz. Debemos entender más el sacrificio de Cristo en la cruz para poder practicar el perdón con aquellos que nos han hecho daño. Esto es imposible en nuestras fuerzas, pero con el poder y la gracia de Cristo todo es posible. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con su palabra? Seguiremos a lo mejor de ahorita sí, ahorita no, ahorita sí sirvo, ahorita sirvo menos, ahorita no cuenten conmigo, ahorita sí, ahorita he visto muchas bendiciones, ahora sí le entro, ahorita no veo tantas bendiciones, no le entro. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está pidiendo? Oremos pidiendo la gracia del Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias porque hemos escuchado, no una vez, muchas veces, cómo el perdón trae sanidad, papás con hijos, hijos con papás, entre hermanos, entre familiares, entre compañeros, entre vecinos, entre personas del trabajo. Padre, tú eres poderoso para lograr eso en nuestras vidas. Vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, donde la persona que menos pensamos nos va a dañar. Pero Señor, necesitamos de tu gracia y de tu fe para no quedarnos enredados, para no quedarnos
estancados, para no quedarnos torcidos, como dice Hebreos 12:25, con raíces de amarguras, envenenándonos y contaminando a otros. Ayúdanos, bendito Dios, y libra a nuestra familia, libra a nuestros hijos, libra a los que vienen después de nosotros de no ser contaminados con aquello que nos dañó. Porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén.